Bueno, ahora vamos a ver la última fórmula del tema de electrodinámica. Bien, aquí vemos la variación de resistencia o resistencia, sin el triángulo puede ir, que se sobreentiende que es lo mismo, es igual a la resistencia inicial. Este ya es diferente, porque esta es la inicial. Existe una inicial, una final, y entre la diferencia de las dos se encuentra la variación de resistencia o resistencia promedio. Resistencia inicial por el coeficiente de dilatación lineal por la variación de temperatura, en el caso que hubieran dos temperaturas. Si hay una sola temperatura, solamente se coloca la T, temperatura promedio. Bien, leamos la pregunta. Se conecta un cargador que tiene un enrollamiento de cobre de 9 ohmios de resistencia a 15 grados Celsius. Bueno, aquí tenemos los primeros valores. 9 ohmios y 15 grados. Bien, estos se encuentran en el mismo momento. Cuando el cable de cobre está a una temperatura de 15 grados Celsius, su resistencia tiene un valor de 9. Ahora, después de varias horas su temperatura se eleva. Está cambiando. Quiere decir que hay dos temperaturas. Hay dos temperaturas. Entonces vamos a colocar las dos temperaturas. La temperatura inicial, que es de 15 grados Celsius, y la temperatura final, que es de 50 grados Celsius. Bien, ahí tenemos dos temperaturas. ¿Esto qué quiere decir? Que yo voy a tener una temperatura promedio entre estas dos, entre la temperatura inicial y la temperatura final. Voy a obtener una temperatura promedio o variación de temperatura, que en este caso es la diferencia. Del 15 al 50 hay una diferencia de 35 grados. Entonces, mi temperatura promedio es igual a 35 grados Celsius. Ya está. Ya logré sacar mi variación de temperatura, que es la que voy a ocupar en la fórmula. Ahora, continuamos. Después de varias horas se eleva una temperatura. ¿Cuál es su resistencia final? Me quiere decir que va a haber una resistencia final. Quiere decir que entre la inicial, que es 9 ohmios, voy a encontrar una resistencia final. Bien. Me pide encontrar la resistencia final. Ahora, el cable es de cobre. Mire, enrollamiento de cobre. El coeficiente de dilatación lineal del cobre es este valor que se los puse aquí a un costado para que ustedes puedan apreciar. Ese que está encuadrado es el coeficiente lineal del cobre. Este valor vamos a colocar aquí en nuestros datos. Colocar 16.8 por 10 elevado a la menos 6 sobre grado Kelvin. Listo. Ya está. ¿Ven? Ahora, la fórmula. Bueno, aquí la resistencia inicial también le vamos a colocar entre los datos, que es 9 ohmios. Ahí está, 9 ohmios. Vamos a hacerlo el palito del sombrerito. Ahí está. 9 ohmios. Bueno, ahora, aquí en la fórmula. Esta es la fórmula. Esta es la fórmula que voy a ocupar. Esta es la fórmula. Pero aquí me habla de variación. Variación es lo mismo que decir resistencia final menos inicial. Variación es lo mismo que decir temperatura final menos temperatura inicial, dependiendo con qué término se asocie, variación de resistencia o variación de temperatura. La fórmula, en lugar de copiar variación de resistencia, voy a colocar su equivalencia, que es esta de aquí. Eso. Ahí está. ¿Ven? Ya está. Ahora lo que hago acá es despejar, quedándome la fórmula general ahí, ya despejada. Bueno, como estábamos viendo, aquí está ya la fórmula despejada. Aquí lo único que he aplicado es un simple despeje de fórmula.
Aquí ya no coloco variación, el triángulo. ¿Por qué razón? Porque estoy representándolo con la letra T solita. Y en lugar de colocar variación de temperatura, puedo colocar la T solita. Sin estos prefijos que están aquí, no es necesario. Porque ya tengo mi temperatura promedio, que es 35 grados Celsius. Bien, ahora lo único que voy a hacer es solamente reemplazar valores. La resistencia final es igual, paréntesis, resistencia inicial que vale 9. Solamente valores numéricos. 9 por el coeficiente de dilatación lineal que vale 16.8 por 10 elevado a la menos 6. Luego dice por la variación de temperatura o temperatura promedio, que viene a ser 35 más la resistencia inicial nuevamente, que es 9. Listo. Ahí tengo todos mis valores numéricos, los cuales voy a colocar aquí en la calculadora. Igual voy a abrir paréntesis. 9 por 16.8 exponente negativo 6 por 35. Cerramos paréntesis, colocamos más 9. Igual. Ahí tenemos el resultado, que es 9.01 por 10 a la 0. Cuando me sale 10 a la 0 no es necesario escribir ese por 10 a la 0. Directamente voy a colocar que la resistencia final es igual a 9.01. Nada más. La unidad de medida, no nos olvidemos que es el ohmios, el pequeño sombrerito. Ahí está. Y ahí terminamos el ejercicio. Con eso se termina todo. Bueno, espero que lo hayan entendido. Practiquen.